decían que eran necesarias, son necesarias en la medida que estén reflejando el plan correspondiente para alcanzar los objetivos organizacionales. Entonces ahí aparece este trabajo, esta gestión, esta administración de contratos, donde nos lleve que es lo que pasa siempre en sistemas económicos competitivos, ¿cierto? Donde la eficiencia es una línea, ¿cierto?, de trabajo de primer orden, y porque los recursos son escasos y las necesidades son infinitas. Entonces, aquí se trata de eso, porque van a tener un impacto en los resultados del negocio, y uno de esos es la productividad como indicador de eficiencia, ¿cierto? Bueno, la idea de esta clase de lanzamiento entonces, con su objetivo, es que podamos asimilar que la gestión o administración de contratos incide directamente en los resultados del negocio. Entonces, el quehacer que se hace, el quehacer que se lleva a cabo, tiene un propósito, no cualquiera. Y en el ámbito de la gestión también tenemos, ya en la parte introductoria, tenemos que entendernos en la terminología, ¿cierto? Para que tengamos por lo menos un espacio de entendimiento de que estamos hablando de lo mismo, porque en la gestión hay tantas definiciones como quien está analizando el fenómeno o el trabajo in situ, ¿cierto? Entonces veamos qué vamos a entender por contrato, ¿ya? En general. Yo voy a tratar acá desde un punto de vista, partiendo del punto de vista económico y bueno, desde el punto de vista en el macroentorno, en el ámbito de lo que es el marco jurídico, ¿cierto? De qué es lo que se entiende por contrato. Bueno, en el ámbito de la economía, estos reflejan cómo está desenvolviéndose la economía, y cuál es el nivel de actividad que se está desarrollando, porque hay infinitos contratos en distintas organizaciones, porque en el fondo se están movilizando estos recursos escasos para lograr los objetivos que correspondan de acuerdo a las definiciones organizacionales, ¿cierto? Entonces, en la medida que tengamos estos propósitos de cada uno de los contratos, tienen un impacto en la sociedad, en la organización, desde el punto de vista del desarrollo y obviamente desde el punto de vista de la organización, su crecimiento, ¿ya? Son un reflejo de cómo se está comportando la economía, y uno lo asocia a, bueno, cuántos contratos está suscribiendo cada empresa de acuerdo a su plan estratégico, y eso significa cómo se está dando todo el dinamismo de la economía con la demanda correspondiente en el mercado que se esté participando. ¿Qué nos dice el Código Civil? Es un acuerdo, es una convención, dice, donde estamos hablando de que hay dos partes, cada una está con ciertos compromisos, responsabilidades, derechos, donde finalmente esto se va a llevar a un documento formal, escrito, toda vez que, en términos bien concretos, existe un contrato cuando dos personas se ponen de acuerdo en respecto de algo, ¿ah? Eh, sin que haya un documento formalizado, pero luego, en el ámbito de los negocios, esto se llega a la suscripción correspondiente y bajo ciertas condiciones, ¿ya? Donde cada una de las partes tiene sus compromisos, sus derechos, sus obligaciones correspondientes y que van a estar contenidos en la cláusula respectiva de ese documento. Y subyace a un contrato, de acuerdo del punto de vista jurídico, donde aparece un
un criterio, ¿cierto? Que ahí concurre la voluntad de las partes. ¿Ah? Si estamos hablando de que estamos bajo un marco de Se un... escucha. ¿Aló? ¿Me escuchan? Se Sí, sí, se escucha. escucha. Ya. No sé si era un alcance, algún comentario. Continúo entonces. ¿Ah? Bien, estaba reflexionando de que subyace a los contratos en un principio que es la voluntad de las partes, toda vez que estaba indicando que hay un marco, tanto en el ámbito político como económico. Estamos bajo un sistema político democrático y está de la mano que un sistema económico de libre mercado. Entonces, ahí se expresa concretamente esta voluntad cuando aparecen dentro de los mercados que se está participando estas necesidades de adquisición de distintos bienes y servicios, y ahí aparece todo un proceso donde se van a encontrar eh, tanto demandantes como oferentes de bienes y servicios, de acuerdo a todo un esquema de trabajo que tenga la empresa, que lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando en el diplomado, y vamos a establecer una relación comercial que, de acuerdo a los resultados de lo que se dé en el contrato, se va a ir generando confianza entre las partes. Y esa confianza no es una declaración verbal, sino que se demuestra en la praxis, en la medida que eh, un cliente de una empresa, ¿cierto? Si hablamos de mandante y un proveedor, llegan a un acuerdo y suscriben un contrato y hay una ejecución del mismo, y esa ejecución cumple con las expectativas del mandante, de quien contrata, va a ir generando, ¿cierto?, una confianza con quien le prestó el servicio, y eso a su vez, si la empresa mandante tiene todo un registro, una calificación, va a ir sumando, ¿cierto?, mayor nivel de puntaje en la medida que si aparecen nuevos requerimientos dentro del mismo ámbito, va a tener, ¿cierto?, una calificación acorde con esa confianza que se ganó el proveedor dado en los resultados. Entonces, está esta voluntad en términos de que hay una base de negociación que, bueno, este es un espacio de aprendizaje, pero en la realidad, ahí tenemos en nuestro, digamos, país, ¿cierto? Hay un desafío bastante grande porque este principio de la voluntad presupone, ¿cierto?, de que cada parte está llegando a potenciales acuerdos en términos de igualdad de condiciones. Y ahí me sumo yo a la clase, en el sentido de que cómo se aborde estos procesos de contratación. Vamos a definir este principio de igualdad de las partes en la negociación. ¿Por qué? Porque partimos con asimetría de cada una de las partes, ¿cierto? Y cómo trabajamos en reducir al máximo la asimetría de una de las partes para que no quede en desventaja, porque ahí aparece una situación práctica, y ustedes ahí me pueden refutar, porque esa es la idea, de que si bienvenidos si no están de acuerdo con la reflexión que estoy haciendo, porque así tenemos, se produce el aprendizaje, no hay que estar de acuerdo, porque la experiencia de cada uno tiene mucho que aportar. Pero desde la óptica que estoy planteando este punto, es que cuando haya simetría en las partes de que están negociando un contrato, aparecen ciertas condiciones que una de las partes no las transparenta, y eso es lo más malo en un proceso de contratación.
con el objeto de adjudicarse un contrato, puede que alguien no tenga alguna de las dimensiones importantes de un contrato, porque estamos hablando de una capacidad técnica, una capacidad económica, una capacidad administrativa. Y puede que pueda recurrir a un tercero para cubrir una deficiencia y lograr que, bueno, desde el punto de vista de los procesos se puede, pero hay que trabajar eso bajo un esquema de total transparencia. Mire, yo tengo estas competencias, en esto tengo todo el respaldo en todas las dimensiones, pero en esto yo tengo potenciales socios que podríamos ir en conjunto para cubrir esta necesidad y que se puede dar el tema, bueno, de la subcontratación. Eso es relevante porque cuando se genera todo un proceso previo en la proceso de llegar a suscribir un contrato, dice mucho después el resultado concreto del contrato. ¿Ah? Entonces ahí hay un foco de trabajo muy importante, las etapas previas, cuando se inician reuniones de acercamiento, de ir, bueno, revisando, lo vamos a ir viendo, cuando estemos viendo las bases de licitación, cómo llevar adelante todos los procesos correspondientes a estas bases. Ejemplo, se establecen procesos de consulta y esas consultas, por ejemplo, yo lo he visto, tengo conocimiento de que cuando hay una consulta respecto a una duda en alguno de los alcances de las bases, se le responde, remítase al capítulo 3, número 4. Esa es la respuesta a una consulta de una duda de un potencial proveedor. No corresponde. ¿Ah? O sea, ahí ese tipo de respuesta, desde mi punto de vista, es cuando se producen asimetrías entre las partes. No están en igualdad de condiciones. ¿Ah? Bueno, si usted quiere participar, remítase y eso, ¿qué aclara? Nada. Por eso es muy importante este proceso previo, hay un buen mecanismo de establecer ese proceso previo y que logremos llegar a los mejores entendimientos para aterrizar en concreto de qué estamos hablando, qué bases técnicas tenemos, qué bases económicas tenemos, qué bases administrativas tenemos y contamos, y podemos estar potencialmente suscribiendo un contrato que va a cumplir los objetivos del mismo para cada una de las partes. ¿Ya? Esa es mi reflexión respecto a este principio de que presupone la voluntad, presupone la igualdad de las partes en la negociación en un contrato. Y eso en la realidad muchas veces no se da, ¿ya? Pero hay que trabajar para ello, ¿ya? Y se puede. Lo hemos visto en distintas organizaciones que sí tienen un buen resultado al respecto. No sé si alguien quiere hacer alguna observación. ¿No? Bueno, sigo entonces compartiendo pantalla porque la primera parte de, como les dije yo, estoy tratando este ámbito de los contratos, ¿ya? Eh, Aquí se insiste de respecto del principio de la voluntad y aquí hay un énfasis donde es subrayado, donde debe ser entendido entonces más que imposición, una cooperación. ¿Ah? Eh, y eso permite la opción de que se pueda satisfacer los intereses de cada una de las partes, donde claramente se tiene establecido los alcances respectivos y lo que efectivamente se va a lograr y cómo se van a distribuir tanto las expectativas y los riesgos, ¿ah? Eventuales riesgos de incumplimiento,
nosotros hemos trabajado mucho ese ámbito, la etapa previa, ¿ah? Donde ahí se han logrado transparentar mucha información que finalmente se logra verificar que lo que en algún principio se estimaba que se contaba por parte de un proveedor no era tal o que el mandante no tenía muy definido el objetivo por el cual estaba haciendo un área usuaria, estaba levantando un requerimiento y que además no estaba guardando relación con el plan estratégico. Entonces, estas etapas previas las vamos a ir mirando de cómo ir preparando el terreno para llegar a un proceso de negociación que logramos suscribir, por lo menos lo que se espera de un contrato, que satisfaga la expectativa de cada una de las partes, distribuir el riesgo como corresponde y tener una probabilidad cierta de que la ejecución va a permitir alcanzar los objetivos del contrato. ¿Ya? Entonces, todo esto nos va a dar cuenta de que este principio de la voluntad que se plasma en la confianza va a tener todos estos mecanismos donde vamos a establecer los ámbitos técnicos, económicos, administrativos, que puedan dar cuenta de lo que se espera del contrato. ¿Ya? Bueno, eso en general, ¿ah? Es el marco de qué es lo que se entiende por contrato. Y bajemos a la administración de contratos. Hoy por hoy, esto es clave, ¿ah? Porque estamos hablando de que esto todo se deriva del plan estratégico y que cada área tiene un plan que tributa al plan estratégico. Todo lo que se está haciendo, que va de la mano con el sacrificio de recursos, va a ir determinando la posición final de la empresa en el mercado, porque el sacrificio de recursos puede derivar en cualquier cosa, se nos van a aumentar los costos, vamos a perder ventajas competitivas con los potenciales competidores. Entonces, no es menor este proceso de administración de contratos. Y en general, aquí hay una de tantas miradas respecto de lo que sería la administración de contratos o gestión de contratos, ¿ya? Ahí está resaltado en negrillas, que indica que sería un conjunto de tareas que se desempeñan a diario para mantener los contratos en curso y asegurar que se cumplan de forma eficiente y efectiva, ¿cierto? De acuerdo, insisto, a los objetivos establecidos para cada uno de ellos, ¿ya? Entonces hay muchos mecanismos que hoy por hoy las empresas tienen, partiendo por un equipo profesional preparado en materia de gestión de contratos, pero apoyado también con la tecnología que permita ir generando un seguimiento efectivo de los mismos y estar mirando, ¿cierto?, todos aquellos aspectos que podrían generar alguna alerta por potencial incumplimiento, ¿cierto? Pero si tenemos un buen equipo profesional preparado y un buen apoyo del punto de vista tecnológico, ¿cierto? Con buenos sistemas de gestión, eh, tenemos alta probabilidad de tener buenos resultados. ¿Ah? Oye, me voy a unir al curso porque eh, hoy por hoy ustedes pueden decir, oiga, eso pero es obvio lo que estaba planteando. No es tan así, ¿ah? Porque en su momento, eh, hoy día tenemos muchos profesionales que están en el área de adquisiciones, ¿cierto? Compras, contratos, eh, y que en otro momento, yo que tengo un recorrido, antes quien estaba en el área de contratos, adquisiciones, compras, ¿ah? No era personal profesional, ¿ah?
era de carrera, tenía bastantes competencias, pero del punto de vista profesional no lo era. Y aquí voy a hacer un paréntesis, ¿ah? Y el profesional, ¿cierto? Es quien a partir de su disciplina y utilizando la teoría, que es la que nos permite interpretar la realidad de mejor manera en un nivel mayor al conocimiento común, nos va a permitir abrir distintos escenarios que permita dar respuesta o proponer soluciones diversas. ¿Ah? Eso es una realidad, porque un trabajador de carrera tiene esta mirada práctica de lo que se puede ver en el momento, pero el profesional tiene toda esta característica de que domina su área de conocimiento a través de la teoría, y esta teoría me permite establecer distintos escenarios de solución a una situación. Esa es una gran diferencia. Por eso se ha ido profesionalizando el área en las empresas, en adquisiciones, contratos, compras, porque, bueno, en la logística también, todo lo que está hoy día siendo exigente el mundo empresarial. Y eso es relevante. Hago la distinción, ¿ah? Porque se ve en concreto. Y hay muchos profesionales hoy día en materia de gestión de contratos. Tenemos ingenieros civiles, ingenieros comerciales, eh, administradores de empresas, eh, ingenieros de distintas áreas de las ciencias básicas. Entonces, hay eh, un pool de profesionales que están en esta área y que en buena hora se contribuye bastante en la solución de las situaciones que se presentan en cada una de las áreas usuarias que finalmente hay que hacer el soporte. Ya hago ese alcance. Bueno, entonces, eh, teniendo un equipo profesional preparado que entiende el tema de negocios, ¿cierto? Con toda su formación profesional que tuvo y que tiene y que se ha ido especializando, se va a llegar a un momento en que vamos a tener contratos con información más objetiva, más relevante, más pertinente y que nos va a llevar a finalmente suscribir un contrato que esté de acuerdo al objetivo que se plantee, de acuerdo a lo que está establecido por el área usuaria y su plan, ¿ya? Entonces, está en esa línea este punto de la gestión de contratos. Y ahí apunta a mejorar el desempeño operacional de la organización y reducir los riesgos que eso puede conllevar. Y ahí también se establece un impacto en la productividad, ¿cierto? Que en el fondo es una métrica bastante importante cómo cada uno de los factores productivos está aportando a los resultados del negocio, ¿ya? El administrador de contrato tiene que tener todos los información, datos, ¿cierto? Que implique tanto el macroentorno como el microentorno. En el macroentorno tiene que estar muy atento a todo el marco jurídico que están relacionados con los contratos, ¿cierto? Y ahí aparece también la legislación laboral, cuando tiene que ver con la dotación de personal, todo lo que significa qué tipo de personal se va a requerir, cuáles son los aspectos relevantes desde el punto de vista en materia laboral que deben cumplir, en el ámbito de los requerimientos del capital físico que va a tener que tener el eventual proveedor, todo eso va a estar definido. Entonces,
al final todo lo que se está haciendo va a estar impactando en la rentabilidad que pueda alcanzar la empresa, ¿ya? Todo lo que esté bien analizado y en términos de las amenazas, oportunidades, va a permitir establecer un buen marco para hacer un buen proceso de establecer el documento final del contrato, ¿ya? Entonces, es responsable de que se cumplan todos los acuerdos, pero de esta manera, miren, esa es la mirada que yo tengo al respecto. Se dan de la siguiente forma. Una diferencia, por ejemplo, cuando yo les decía gestión de contratos con profesionales involucrados, estamos hablando de que, de acuerdo a toda la información pertinente, de acuerdo a lo que está requiriendo el área usuaria, se va a hacer una bajada y finalmente se va a hacer una redacción de un documento que dé cuenta objetivamente en sus cláusulas lo que se pretende alcanzar. Muchas veces hemos detectado para áreas, contratos que tienen características similares, pero que no son iguales al final del día, pero se copian en sus bases aspectos de contratos pasados que tienen cierta relación con la realidad de hoy día. Eso no es profesional. ¿Ah? Eso se los doy, lo planteo desde ya. Es decir, oye, tomemos como base, como fuente de información, un contrato que tiene características similares a lo que hoy día un área usuaria está requiriendo, pero con las particularidades propias del día de hoy. Pero no entrar a el copy-paste en el proceso, ¿ya? Eso al final es ineficiencia pura, ¿ya? Como fuente de información es válida, ¿ya? Ese es el planteamiento finalmente. Bueno, estoy a pocos minutos de entregar esta primera parte. Voy a avanzar. De todas maneras, ustedes van a tener esta presentación y el mensaje es que la gestión que haga el área de adquisiciones, compras, contratos, ¿cierto? De acuerdo a la denominación dentro de la estructura organizacional que tenga en la empresa, finalmente los resultados que entregue como área de soporte va a redundar en los resultados del negocio y además va a contribuir a que se vayan construyendo ventajas competitivas para la empresa, ¿ya? Entonces, ¿cuáles debieran? Esto es proposiciones, ¿ah? No son estrictamente que estas son, sino que es un abanico, ¿ah? De lo que uno puede apreciar. Ya, bueno, aquí estábamos hablando de quiénes son hoy día, quiénes están en el área de soporte de la administración de contratos, ahí están su formación. De suyo tienen que tener la competencia de la comunicación efectiva, porque ahí va a ir todo un proceso de la comunicación, la vamos a aplicar en los procesos de negociación y todo lo que conlleva la gestión, seguimiento de los contratos, ¿ya? También tiene que tener esta capacidad analítica respecto de las situaciones que se vayan presentando en los contratos, sobre todo cuando se vea el tipo de contrato, porque hay ciertas particularidades en los contratos. El tamaño, la complejidad, redunda en que finalmente va a definir qué tipo de contrato es el mejor para alcanzar el objetivo y vamos a ver una clasificación de contratos de acuerdo a esos objetivos que se esperan, ¿ya? Es importante eso. También está el gestor de contrato debe
dar la certeza de que se va a trabajar por obtener los mejores resultados, ¿ya? Entonces aquí están las responsabilidades de un gestionador de contratos, gestor de contratos, donde implican una serie de responsabilidades, ¿ya? Y finalmente se asume que van a quedar definidas las bases finales, las que están dando cuenta de mejor manera de lo que se espera en cada una de las áreas usuarias que levantaron el requerimiento, ¿ya? Ahí, bueno, en pantalla ustedes ven una serie de responsabilidades que de partida va a tener, en distintas empresas hay categorías de contratos, ¿cierto? Donde ahí aparecen responsables y una de las que a mí me llamó mucho la atención y eso lo encuentro muy, muy positivo. Una de las cosas que yo me he percatado de quienes tienen buenos resultados como gestores o administradores de contratos es que no es menor, deben recitar los contratos que tienen a cargo. ¿Qué significa eso? Que deben conocer al detalle cada una de las cláusulas que tiene contenido el contrato, porque eso permite que frente a una situación que se está presentando, ya tiene en su mente cuáles son aquellas cláusulas que están dando cuenta de en qué parte del contrato este aspecto práctico que se está desarrollando, se está ejecutando, puede dar alguna acción en su análisis, plantear un camino a seguir dentro del marco establecido del contrato, porque eso es muy relevante. Entonces, eso también es una sugerencia. ¿Ah? Quien conoce a fondo lo que se está trabajando en materia de contrato va a tener esta posibilidad de potenciar sus capacidades para tener un buen resultado en la gestión. Bueno, le agradezco los minutos dispensados para la parte que yo he estado a cargo. Los invitamos y las invitamos a ser parte entonces de nuestro diplomado Administración de Contratos y Gestión de Recursos Humanos, que al final del día, con nosotros, los trabajadores, somos los que finalmente llegamos a los objetivos de la organización. Entonces, tener un capital humano con mayores competencias, mayor preparación, eso va a tener un impacto positivo en los resultados del negocio. Bueno, me despido y que estén muy bien y estaremos reencontrándonos próximamente, ¿ah? Gracias, que estén bien. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, acá ya está conectado Mario. Hola, buenas tardes. Hola, Matías. Hola, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Mario, bueno, tú también vas a formar parte del cuerpo académico de este diplomado. Preséntate tú mismo, habla un poco de tus antecedentes y en qué se van a tratar las clases que vas a impartir. Perfecto. Muchas gracias, Matías. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero me escuchen bien. ¿Me escuchan bien? Una manito para decirme que sí, por lo menos ahí está. Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me presento, tal como decía Matías. Mi nombre es Mario Salinas Arredondo. Soy un profesional de la ingeniería, con algunas menciones en finanzas y algunos otros temitas. En mi origen ahí en los años 90, cuando pasé por la universidad, tengo más de 30 años de experiencia en proyectos, principalmente en el mundo de recursos humanos, de consumo, de retail financiero, gestión y dirección de empresas y enfocado fuertemente en todo el ámbito de servicios y servicios de servicios como tal y de proyectos industriales. Al igual que ustedes,
yo tomé una decisión una vez egresado de la universidad y decidí continuar mi formación profesional desarrollando, al igual que ustedes, procesos de especialización, ¿ya? Y me enfoqué mucho en los diplomados. He tenido la oportunidad de realizar varios de ellos, porque me pareció relevante poder ir enfocando las visiones que tenía para adelante, no solo de mi vida laboral, sino que también de mis propias expectativas, y desarrollé líneas de aprendizaje en la dirección estratégica de recursos humanos, en la dirección, en la gestión y en la evaluación de proyectos, en la dirección y gestión de empresas también, y en los últimos años de los 90, principios de los 2000, me metí muy fuerte también a trabajar en los proyectos de liderazgo, ya liderazgo empresarial y gestión empresarial. En los años 2000, al inicio de los años 2000, justamente en uno de estos diplomados, en el de recursos humanos, me encontré de frente con una técnica que venía apareciendo de los últimos años que se llamaba coaching, y decidí profundizar en ella. Desarrollé, al igual como ustedes van a tener que desarrollar un proyecto al final de su diplomado, yo decidí desarrollar mi proyecto en la línea del coaching, y lo encontré una herramienta extremadamente poderosa, y por lo mismo también decidí a partir de eso, a principios ya de los años 2000, profundizar mi aprendizaje en eso, y me enfoqué mucho en el estudio del coaching y de la programación neurolingüística, ya que tienen alta vinculación entre ambos, y me fui a Argentina a estudiar algunas cosas en particular, terminé en España haciendo otras cosas más, y fui forjando un poquito mi carrera a partir de eso. Yo estoy en el mundo laboral formal desde principios de los 91, y en la docencia en general en dos etapas. Una primera etapa que la hice a posterior de mi salida de la universidad, que abarcó entre el año 95 y el 2005 aproximadamente, donde trabajé súper fuerte, pero en las líneas de pregrado, o sea, en las carreras profesionales o técnicas que impartían algunas universidades y algunos institutos, que era la primera carrera, que eran conducentes a un título universitario, ¿ya? Y en esa etapa de mi desarrollo profesional y en el mundo de la docencia me fui enfocando en algunas cosas más bien técnicas, quizás producto de este mismo proceso de aprendizaje. Me metí muy fuerte en el mundo de recursos humanos, en compensaciones, evaluaciones de desempeño, negociaciones colectivas y todas estas dinámicas propias del mundo de recursos humanos, como la selección, el desarrollo organizacional. Y también en algunos temas propios de la administración de empresas, como gestión de empresas, economía, algunos ramos medios duros ahí en el aprendizaje de los pregrados. Y a posterior de eso, hasta el 2005 fue esta etapa, y a posterior de eso ya en esta última década, fines del 2019, principios del 2020, entré en una etapa distinta y volví al mundo docente, pero en una etapa donde marqué algunas cosas producto de mis propios aprendizajes, y me enfoqué más en la gestión de empresas, más en la gestión del capital humano, en las gestiones comerciales o en la gestión del riesgo, pero con una visión más global, un poco más acorde a los tiempos, en la medida de que la perspectiva actual implica actualizar conocimientos de forma constante, y ustedes son el mejor ejemplo de aquello. Aquí hay que incorporar los procesos de ejecución y negociación en el aprendizaje, porque si no nos quedamos solo con el aprendizaje y no sabemos cómo llevarlo a cabo. Entonces, en esta dinámica de organizaciones tan transversales que tenemos hoy día, este proceso de integrar soluciones a partir de no solo los conocimientos, sino que además la práctica se ha hecho una necesidad natural en el desarrollo laboral. He tenido la fortuna de participar en este programa de diplomados durante este año, estoy participando desde el año 2023, ¿ya? Y siento que efectivamente aquí hay una línea que es súper conducente a algo extremadamente importante, ¿eh? Yo creo que ustedes están hoy día involucrados en un proyecto de desarrollo personal que es tremendamente importante. El dedicar tiempo a la formación es una tarea no menor cuando están todos involucrados en el mundo laboral. Quienes participamos y quienes hemos hecho la misma actividad de estudiar y trabajar en algún momento sabemos la carga incremental que esto genera y el tiempo que hay que dedicarle. Así es que primero los felicito por eso, y la idea durante este proceso es que vayamos aprendiendo en conjunto. Yo voy a enfocarme harto en tratar de apoyarlos en el desarrollo de habilidades a partir de los conocimientos que seamos capaces de ir poniendo sobre la mesa, ¿ya? Para terminar un poquitito más mi historia, en la actualidad, en realidad probablemente los últimos 10, 15 años he estado bastante más enfocado, como les decía, en el coaching. Trabajo en programas principalmente de acompañamiento gerencial, en capacitaciones de ejecutivos y en tareas más del mundo de la consultoría, de la relatoría y del coaching como tal. Además de estas labores docentes que vengo desarrollando, como les decía, ya desde hace prácticamente 3 años. Así que
Ahí tienen una visión, soy un tipo, trato de ser lo más simple posible en términos de lo que les quiero contar, en términos de lo que les quiero mostrar. No me molesta en absoluto si me quieren interrumpir 300 veces durante las presentaciones. Me parece que es extremadamente importante si algo no les queda claro, o si les llega a aparecer una lucecita que les hace sentido en algún momento en la mitad de una conversación y quieren ponerla sobre la mesa porque es relevante para ustedes, por favor háganlo, yo no tengo problema. Yo tengo pautas para trabajar, por lo tanto, que en algún momento de alguna de mis presentaciones o de alguno de los temas que estemos conversando, alguno me interrumpa, no nos va a sacar del foco, ya para que no sientan la preocupación de que chuta, voy a cortar el hilo. No, no se nos va a cortar el hilo, lo vamos a lograr reconstruir. Así es que esa es una presentación rápida ya de este individuo. Yo estoy en Santiago, así es que entiendo que en términos de distancia estamos bastante separados, pero unidos a través de este programa y de esta nueva tecnología que nos permite estar juntos, ¿ok? Así es que eso como introducción general. Y pasemos a lo que nos convoca. Pues yo hoy día les voy a mostrar, yo los voy a acompañar en 2 módulos de este programa de diplomado, ¿ya? Y en esta acción de los 2 módulos van a ir entendiendo un poco, que suenan muy distintos, pero van a ir entendiendo por qué podemos trabajarlos juntos, ¿ya? Y va a ser extremadamente importante el aprendizaje que podamos generar a partir de esto, así que yo los voy a invitar y les voy a mostrar la presentación, que va a ser muy breve, así que, y les voy a dar unos tips interesantes ahí que en algún momento les van a ser de utilidad. ¿Está visible la presentación para ustedes? Sí, la ven, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, tal como decía nuestro colega, bienvenidos a este diplomado en Administración de Contratos y Recursos Humanos. Como les decía, mi nombre es Mario Salinas, yo lo voy a acompañar en este transcurso del aprendizaje y vamos a trabajar 2 temas. El primero de los temas, yo los invito a que partamos por introducirnos en parte de estos temas. Yo voy a trabajar con ustedes mucho en términos de técnica, en términos de entregarles conocimientos, pero también en términos de que puedan entender y puedan visualizar la necesidad de ir desarrollando probablemente también algunas habilidades blandas que son necesarias en los procesos asociados a los contratos, principalmente en el mundo minero, que tiene una cobertura general alta y que tiene una alta exposición también para los colaboradores que participan de estos proyectos. Entonces, el primer módulo en el cual vamos a trabajar va a ser el módulo 4 de este programa, y ese módulo va a ser negociación de contratos. Yo los invito a que hagamos una breve introducción que sin duda vamos a profundizar más adelante. Mi presentación va a ser bien breve, son como 3 láminas nomás, solo con encabezado, y después trabajaremos más en el fondo cuando estemos avanzando en este programa de diplomado. Entonces, partiendo de lo básico, es importante entender, ¿ya?, que saber negociar es una habilidad extremadamente indispensable para ser eficaces en la resolución de cualquier conflicto. Una negociación buena o mala puede marcar una tremenda diferencia entre el éxito y el fracaso de cualquier situación que uno quiera llevar a cabo en la vida, no solamente en el mundo laboral. Si quisiéramos entender el origen de este concepto, en el latín la negociación es la negación del ocio. Ustedes entienden que el ocio es la posibilidad que uno tiene de no hacer nada o de hacer nada. Depende cómo uno lo quiera entender. Entonces, el negocio o la negociación como tal es la negación a ese no hacer nada, y tiene una visión esto, porque yo dejo de no hacer algo porque siento que tengo una retribución que incluso puede ser una remuneración o que incluso puede ser un aporte económico, ¿ya? Pero algo obtengo a partir de este proceso. No es solamente el hacer algo por hacerlo, es porque hay una compensación detrás. Y cuando le ponemos remunerada es porque efectivamente en algún momento esta acción de hacer algo tiene una compensación económica. Entonces, en este concepto del latín, cuando queremos entenderlo, nosotros podemos llevar esto a la realidad normal y podemos decir entonces que la negociación es un proceso de intercambio de información, de intercambio de compromisos, en el cual 2 o más personas, o 2 o más partes, o 2 o más organizaciones, o 2 o más núcleos de trabajo, que tienen intereses comunes y otros que también son divergentes, porque no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, intentamos llegar a un acuerdo. Por lo tanto, es un proceso de intercambio donde 2 partes tratan de ponerse de acuerdo en algo que a ambas les genera algún grado de beneficio. Ahora,
la negociación como tal siempre, por defecto, da lugar a un proceso de diálogo. Y este proceso de diálogo entre las partes interesadas tiene que permitirnos generar en el otro la capacidad de interesarse por lo que nosotros queremos o por lo que estamos dispuestos a entregar. Por lo tanto, las partes interesadas, cada una tiene interés sobre lo que la otra hace o lo que la otra puede ofrecer, pero no quiere aceptar todas las condiciones de la otra. Es parte de la naturaleza. De esta forma, cada interesado lo que tiene que hacer es buscar que la otra parte ceda en algo su postura, ¿no? Para poder llegar a un acuerdo que sea en la medida de lo posible aceptable para ambos. El éxito de una buena negociación siempre, como concepto, se sustenta en el win-win. Ambos tenemos que sentir que ganamos, porque si no, vamos a, en alguna medida, sentir que se vulneró algo básico de lo que queríamos obtener, y eso va a limitar las posibilidades de que esta negociación llegue a buen término. El punto esencial, entonces, está en buscar la forma de cómo mostrarle a la contraparte, al otro que tenemos aquí en la acción propia que estamos tratando de desarrollar, que mi objetivo también lo beneficia. Yo tengo que mostrarle al otro. Si estoy diciendo que yo soy capaz de proveerte un servicio o yo soy capaz de entregarte la posibilidad de que me prestes un servicio a mí, y quiero mostrarte que el beneficio que a mí me genera también es beneficioso para ti. Esto muchas veces implica no mostrar cuál es el fin último. Nosotros sabemos, cuando estamos en la parte proveedora, por ejemplo, sabemos que no tenemos que mostrar la oreja, nos decían algunos docentes años atrás. Tenemos que tener la capacidad de mostrarle al otro que lo que yo soy capaz de hacer le va a beneficiar y de paso también me va a beneficiar a mí. Y en el caso de la empresa contratante, muchas veces lo que tenemos que entender es que el proveedor está entregándonos algo de vital desarrollo para mi organización y que de paso también está rentabilizando el esfuerzo, porque nadie trabaja gratis. Por lo tanto, en esta concepción del win-win, tengo que aceptar que el otro gane y tengo que aceptar que el otro tenga un margen potencial de negocio que le permita subsistir también. Por lo tanto, muchas veces a lo mejor cuando somos proveedores no mostramos con claridad cuál es nuestro objetivo. No le decimos al cliente, oye, el margen que estoy esperando es el 60%, le decimos que es el 5%, si es que le llegamos a decir. Ya no mostramos la transparencia completa de este proceso porque es parte de nuestra estrategia de negocio y porque es parte de las bases que necesitamos para negociar. Entonces, al final, lo que tratamos de mostrar en este proceso de negociación es que el beneficio es mutuo, o que incluso el propio beneficio que le genero yo al otro con lo que le estoy ofreciendo o con lo que estoy contratando, es posible de alcanzar en una relación que sea lo más recíproca posible. No sé si me explico bien, ¿eh? Si no, por favor, coméntenmelo. En el fondo es decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el mejor de mis esfuerzos por entregarte el mejor trabajo posible de acuerdo a lo que tú esperas y tú vas a recibir todo lo que tú necesitas y ambos vamos a salir victoriosos de este proceso. Ahora, en la teoría esto suena bien, pues, suena fantástico, pero en la práctica es bastante más álgido y en la parte de desarrollo de los proyectos que uno contrata, claramente se van estableciendo distintas cosas que pueden ir sucediendo que hacen que sea bastante más agreste el camino. Pero en el fondo, cuando queremos mirar la negociación, lo que queremos mirar es cómo enfocarnos para que este proyecto tenga el resultado esperado y donde el que me provee el servicio o el que recibe el servicio, ambos sientan que están recibiendo una justa retribución por el esfuerzo que están haciendo. Si yo quiero apretar al proveedor de tal forma que le voy a achicar sus márgenes al máximo porque quiero apretarlo por defecto, claramente la sustentabilidad de ese contrato en el corto plazo puede ser de dudosa duración, ¿se fijan? Y por ende podría poner en riesgo el negocio. ¿Ya? Vamos a ver en algún momento los riesgos financieros, los contratos y otras cosas. Por lo tanto, aquí las relaciones de largo plazo y la estructura de relaciones de confianza tiene que apuntar necesariamente a que estos procesos se entiendan como procesos de negociación, donde el objetivo final va a ser necesariamente el éxito de lo que estamos buscando y no el éxito del contratante o el éxito del proveedor. Aquí el éxito tiene que ser recíproco porque si no le quitamos sustentabilidad al tiempo. Entonces, aquí hay algo que es tremendamente importante y que sin ninguna duda va a transformarse probablemente en el desarrollo profesional del mundo de la administración de contratos en el desafío quizás más relevante. Aquí tenemos que aprender que negociar es lograr que el otro acepte mi postura por defecto, aunque en ella yo deba transar en algo.
y tenga que dejar algo en la pasada porque no estoy probablemente teniendo la capacidad de defenderlo de buena forma, o no estoy centrándome correctamente en los costos que probablemente quien me quiere contratar o a quien quiero contratar esté dispuesto a ceder. Entonces, en alguna medida aquí lo que vamos a buscar es aprender a transar, es aprender a ser parte de las expectativas del otro y poder transmitirle al otro que estoy dispuesto a que él gane, pero que yo también quiero ganar. Entonces esto es una difícil tarea porque al final de cuentas, cuando uno entra en un proceso de negociación, tiene que partir por defecto, asumiendo que algo va a perder. Y asumir desde el inicio de cualquier proceso que algo va a perder en la pasada no es una tarea fácil para el ser humano. Siempre estamos dispuestos a ganar, 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 porque eso es lo que nos convoca permanentemente, en términos personales, no solo en términos empresariales, ¿ya? Y esto claramente no nos gusta y nos va a generar incomodidad. Pues entonces, es tan inherente el proceso de negociación a la realidad humana que nos damos cuenta que en nuestro rutinario vivir negociamos permanentemente. Y solo para lo anecdótico nomás, para quienes somos padres de adolescentes, por ejemplo, la negociación fluye y su complejidad aumenta en la medida que aumenta la edad de nuestros hijos. Y nos damos cuenta fácilmente. Y probablemente nosotros también, en algún momento de nuestra vida, los que somos más viejos con harta más memoria, tenemos que recordarlo también, también negociamos. ¿Cuántas veces probablemente para permiso de una fiesta tuvimos que negociar con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestro tutor, con quien tuviésemos esta relación más cercana? El lavar el auto para tener el permiso, o lavar el auto para tener una luquita, o hacer algo en particular para poder disponer de recursos eventuales para poder hacer algo que queríamos hacer o para comprarnos alguna cosa. Entonces, cuando uno lo mira desde la simpleza, se da cuenta que la negociación es un proceso absolutamente inherente al ser humano. Absolutamente inherente. Entonces, cuando lo miramos así, decimos, oye, por defecto nosotros sabemos negociar, po. Pero aquí, cuando sabemos negociar, nos damos cuenta que en el mundo de la vida real negociamos permanentemente. Los casados negociamos con la señora o con el marido, los en pareja con la pareja, con los hijos, con el jefe, con el amigo. Siempre estamos negociando, es parte de la rutina humana. Pero cuando nos vamos al mundo empresarial, eh, tenemos que partir de la premisa y tomar conciencia absoluta que la complejidad de la negociación es mucho mayor. Ante ello, efectivamente, le vamos a asignar al proceso de negociación una dimensión profesional a su ejecución. Y aquí es donde cobra relevancia el aprendizaje técnico, el aprendizaje estratégico. La negociación tiene mucho de estrategia. La comunicación efectiva, la efectividad en el flujo comunicacional que uno es capaz de no solo exteriorizar a través de un correo, sino que verbalizar. La negociación tiene mucho que ver con la interacción de dos. Y vamos a aprender en alguna parte del módulo a identificar algunas cosas que debemos aprender a aislar de la negociación, porque si no podemos transformar la negociación en una lucha personal, ¿ya? Porque nos cayó mal el otro, porque le gusta un equipo distinto al mío, o porque descubrí que tiene una visión política distinta a la mía. Tenemos que aprender a aislar esas cosas porque esas nos van a enturbiar la negociación. Tenemos que darnos cuenta que la negociación es un proceso profesional que está desarrollado por humanos, por lo tanto está impregnado de nuestra realidad humana. Y aquí es donde la empatía, la comunicación efectiva como tal, se transforman en herramientas extremadamente relevantes. A eso me refería cuando le decía que vamos a trabajar probablemente en mostrar parte de estas habilidades blandas que son fundamentales y que en algún momento de este proceso nos vamos a ir dando cuenta que con pequeños ajustes en la comunicación somos capaces de obtener mejores resultados en algunas cosas. Entonces, aquí, en este proceso, como les decía, el conocimiento técnico empieza a cobrar relevancia. Aquí el conocimiento de herramientas, entre otras, se transforma en una competencia o en un atributo que es primordial no solo para el proceso negociador como tal, sino que es fundamental para el negociador, para el que se sienta al frente de la contraparte a o ofrecer algo o proponer un negocio en particular. Como ven, tenemos una tarea súper desafiante en este proceso de aprendizaje. Vamos a ir buscando un montón de cosas y vamos a ir tratando de entender un montón de cosas que nos van a ir dando algunas luces
como herramientas de cómo podemos abordar procesos de negociación. En el transcurso del módulo de negociación vamos a explorar todas estas cosas. Ahí yo les puse 6 temitas que van a ser parte relevante de nuestro proceso. Vamos a sumar otros más que van a quedar inmersos dentro de estas 6 temáticas que tenemos ahí. Entonces vamos a ver el método de negociación. La negociación es un proceso técnico. Yo sé, y lo conozco por experiencia, que hay negociadores naturales, que hay gente que es capaz de sentarse enfrente del otro y o venderle el alma o comprarle el alma, porque tienen una habilidad natural para eso. En el mundo empresarial lo que se ha ido desarrollando tiene que ver con técnicas que permitan que esta negociación se mantenga dentro de una estructura donde seamos capaces de identificar todos aquellos factores. Y esos procesos de identificación de estos factores son los métodos de negociación. Cuando entremos al método de negociación, desde la vista que a mi juicio es quizás la más completa, vamos a trabajar sobre el método Harvard, que es un método que ya tiene varios años, que en algún momento de la vida fue muy cuestionado y que revivió, entre comillas, porque nunca murió, y que hoy día yo me atrevería a decir que es el método más usado, porque nos vamos a dar cuenta que los profesionales universitarios que lo construyeron establecieron parámetros de lógica, funciones, estructuras y tareas que hacen mucho sentido en la dinámica del día a día, pero nos van a ir dando luces, cuando entendamos uno de los conceptos, nos van a ir dando luces de que no era solamente importante el hablar correctamente con el otro, sino que era importante entregar el mensaje correctamente. Entonces, vamos a ir viendo parte importante de eso a través del método Harvard. También vamos a explorar la forma y las herramientas para detectar necesidades. Y aquí hay un punto súper importante. Cuando hablamos de negociación, estamos hablando de un proceso donde yo interactúo con otro a partir de algo que yo quiero hacer o que quiero contratar. Pero hay un proceso previo a eso, que es entender qué es lo que quiero y qué es lo que yo he sido capaz de detectar como una necesidad que debo efectivamente proponer para que alguien me apoye en este proceso. La negociación tiene necesariamente una estructura en su origen que tiene que ver con detectar cuáles son las necesidades. Si yo tengo certeza de qué es lo que necesito y qué es lo que voy a buscar, tal como decía Mauricio, el proceso de licitación, en el caso que corresponda, o el proceso de invitación a participantes para que nos hagan propuestas para un servicio en particular, va a ser mucho más llano y mucho más simple, pero porque fuimos capaces de detectar correctamente lo que queríamos hacer. Gran parte del fracaso de los contratos que son elaborados y ejecutados tiene que ver muchas veces con que la detección de necesidades no fue suficientemente bien desarrollada. Y nos dimos cuenta que licitamos un proceso y dejamos una pata coja en este proceso, por lo tanto en la ejecución nos faltaba algo. Entonces, la detección de necesidades como concepto va a ser extremadamente relevante. Vamos a ahondar también en herramientas comunicacionales y aquí vuelvo a reiterarles un poco en el desarrollo de las habilidades blandas, porque un buen proceso de negociación nos debe entregar también lineamientos para ser capaces de resolver conflictos. Y las herramientas comunicacionales en la resolución de conflictos son extremadamente importantes. No pasar desde el conflicto a la agresión, entre comillas, o desde el conflicto a la transgresión de normas, sino que pasar desde el conflicto a la búsqueda de soluciones. Y eso es un proceso de aprendizaje que a los humanos en general nos cuesta. Así que vamos a trabajar, vamos a tratar de entender cómo abordar esto en la medida de poder entregar una herramienta que le genere al proceso de negociación una directriz que ayude a resolver el conflicto y a dar una correcta puesta en marcha o una correcta ejecución a los procesos que queremos contratar. Entonces, quizás si aquí en este proceso de resolución de conflictos nos vamos a encontrar con lo que es lo más recurrente en los procesos de negociación de contratos y en la ejecución misma de los contratos. Esta es una etapa extremadamente compleja porque son los conflictos los que nos van a ir dando las directrices de cómo ir corrigiendo cosas y cómo poder ajustar las ejecuciones y los seguimientos de los procesos que estamos contratando para poder hacer feedback y poder volver a generar los loops de aprendizaje que nos permitan que el flujo funcione correctamente. Si se fijan, vamos a entrar en una dinámica donde vamos a tratar de entender el seguimiento completo y el flujo completo en la ejecución de un contrato que nos permita saber si lo estamos haciendo bien, si tenemos que volver atrás, si tenemos que bajar el switch nomás y dar por pérdida la tarea que estamos haciendo, o si vamos encaminados al buen éxito y lo que tenemos que hacer es seguir metiendo la inteligencia a esto para que el proceso sea aún mejor. Y lo más relevante dentro de todos estos procesos es saber cómo lo vamos a medir. Y ahí vamos a ver
cómo vamos a entrar en el mundo de los KPI. ¿Ya? Hay muchos KPI, hay muchas visiones. Los KPI hoy día son la nueva técnica de saber si lo estamos haciendo bien, más o menos, o mal, y vamos a darnos cuenta que hay mucho en este proceso de evaluación que vamos a medir por medio de los KPI. Entonces, como pueden ver, vamos a hacer una exploración amplia, muy, muy, muy amplia, del proceso de negociación, que sin duda nos va a generar una enorme oportunidad de entender cómo abordar los procesos en general y cómo entender toda esta dinámica de los contratos. La negociación como tal es un proceso que está inmerso en la administración de los contratos. Y aquí ya me ha pasado en módulos anteriores que algunos participantes que trabajan en el mundo de contratos, administradores de contratos, gestores de contratos, me dicen, oye, pero es que yo no participo en la negociación. Bueno, aquí vamos a sacar aprendizajes de esto y vamos a tratar de buscar la mejor forma que cada uno de ustedes, a través del aprendizaje, a través de la obtención de nuevas herramientas, sea probablemente también visible para él una oportunidad de poder involucrarse en algunos procesos en los que no está siendo parte hoy día. Así que vamos a ir entrando en esos terrenos en la medida que avancemos en el diplomado. Entonces, ahí ya tenemos esta primera visión y como les dije adicionalmente, también vamos a ver una segunda parte, que va a ser como el módulo 7-8, ahí dice módulo 4, pero va a ser como el módulo 7-8, nos vamos a encontrar como 2 meses después de del primer módulo, y vamos a entrar en otra parte que tiene que ver con el mundo de recursos humanos. Yo les conté que yo me había especializado en hartas cosas de recursos humanos en mis procesos de formación de postítulo. Y vamos a trabajar en la gestión del desempeño. Aquí, en este mundo que pareciera ser tan distante de la negociación, porque aquí tiene que ver la gestión del desempeño con la negociación que acabamos de ver, yo creo que vamos a ir descubriendo que están absolutamente vinculados, pero no vinculados porque la negociación dependa de la gestión del desempeño, o la gestión del desempeño dependa de la gestión de negociación de los contratos, sino que porque muchas de las herramientas o temas que vamos a ver en el mundo de la negociación también encuentran aplicación práctica en el mundo de la gestión del desempeño y a la inversa también. ¿Ya? Vamos a ver que hay herramientas para medir la gestión de las negociaciones, por ejemplo, que son extremadamente relevantes cuando uno quiere mirar la evaluación del desempeño. Aquí vamos a encontrar una mixtura que va a ser extremadamente interesante porque yo siento que es interesante, espero lograr convencerlos de aquello y vamos a ir aprendiendo y vamos a ir descubriendo que muchos de los contenidos que vamos a ir viendo, no solo en este diplomado, sino que van a ver en la dinámica laboral permanente que tenga cada uno de ustedes, tienen estas interacciones que los hacen a mi juicio atractivos, pero que también nos van demostrando que estamos aprendiendo herramientas y creo que este es el objetivo. Entonces, vamos a un poquitito al concepto de desempeño. ¿Ya? El desempeño, ahí tienen una definición, dice que es un comportamiento organizacional evaluable y que está bajo el control del propio trabajador. Bueno, según la RAE, dice que el desempeño es cumplir las obligaciones inherentes a una profesión, un cargo o un oficio. En el fondo es ejercer el cargo, eso dice la RAE. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Significa que el desempeño es lo que hacen los empleados o trabajadores de cualquier nivel, en cualquier organización pública, privada o individual o corporativa. El desempeño es lo que hacemos, valga la redundancia, desempeñando nuestro puesto de trabajo. ¿Qué es lo que hacemos? Producimos algo. Nuestro trabajo genera algo en particular. Rendimos algo, cada dimensión, no lo estoy haciendo peyorativamente, sino que lo que les quiero mostrar es que el desempeño en el mundo laboral lo que hace es, mi trabajo genera algo. Una unidad de producción, un negocio, una venta, un análisis, un resultado, un balance, lo que sea. Pero algo produce lo que hacemos. Entonces, el concepto de hacer algo para producir algo, ese es la base y la esencia del desempeño. Pero cuando entramos en el mundo de la evaluación del desempeño, esto es algo más que lo que rendimos, pues esto es algo más de lo que hacemos. O sea, el que trabaja en una línea de producción y que tiene que asegurarse que el tornillo salga con la cantidad de roscas que debe tener y todo lo demás, esa es su tarea. Esa acción es la tarea que él debe cumplir. Ese es el trabajo y el producto de su trabajo. Cuando hablamos en evaluación de desempeño, esto es algo más que eso, porque no es solo lo que hacemos, sino que cómo lo hacemos, lo que cuenta aquí. Lo valioso es cómo vamos a hacer ese trabajo y cómo lo queremos medir. ¿Ya? No es solo si el resultado es el correcto, que es parte del proceso, sino que cómo logramos ese resultado y cómo queremos medir ese resultado. Entonces aquí
la definición técnica del desempeño, entonces, se nos amplía mucho más, po. Y yo me quedo solo con una nomás, que es la que están viendo ustedes en pantalla, que es el comportamiento organizacional. O sea, es un comportamiento organizacional desarrollado por una persona que es evaluable y que está bajo su propio control. La gestión del desempeño es individual. Lo que yo hago como compañía, como organización en general, es medirla a través de una evaluación. Pero el desempeño es individual. Entonces aquí hablamos entonces, cuando queremos evaluar, no estamos hablando de la tarea en particular, que sí es un indicador medible y hay un KPI para poder medirlo. Aquí lo que estamos haciendo es hablar de conductas, es hablar de comportamientos que son relevantes para la organización, que son, ciertamente que son medibles, pues, obvio, y que dependen del empleado o del trabajador. ¿Se fijan la precisión? O sea, en el fondo aquí lo que estamos diciendo es qué hizo, cómo lo hizo, qué tan importante es eso que hizo para la organización y cómo yo soy capaz de medirlo, pero entendiendo que la acción es exclusiva del colaborador o exclusiva del empleado. Entonces, hay en este ejercicio esta visión que lo que hace es mostrarnos que las conductas pueden ser de cualquier clase, pueden ser conductas físicas, pueden ser conductas intelectuales, pueden ser conductas de interrelaciones personales, pero tienen que ser importantes para la organización, porque si no, no tiene ningún sentido y no las podemos medir. Y sobre todo tienen que ser medibles. O sea, yo no puedo medir, ¿hizo bien la pega? Sí, la hizo bien. Eso es subjetivo. O sea, tiene que haber una medición objetiva detrás de esta conducta que yo quiero medir. Entonces, no hay que confundir en este ejercicio las conductas, que son comportamientos súper objetivos y observables, con las aptitudes, con P, aptitudes, que son los conocimientos o capacidades de las personas. ¿Se fijan la diferencia? O sea, la conducta es un comportamiento que es objetivo y observable, que uno lo ve. La aptitud es el conocimiento o capacidad que yo tengo, que mientras no lo transforme en una conducta no soy capaz de visualizarlo. Ni tampoco hay que confundirlo con las actitudes. Pasamos con la AP, ahora con la C, con actitudes, que son la predisposición psicológica que tengo en frente de lo que yo hago. O sea, casi el estado de ánimo. Es como, ¿cómo me predispongo para ejecutar la tarea? ¿Cuál es mi conducta, mi forma psicológica de enfrentar la tarea? ¿Cuál es la habilidad que tengo si me voy a la aptitud? ¿Y cuál es el conocimiento que tengo? ¿Y cómo transformo todo eso en un hecho medible que es una conducta? ¿Cómo desarrollo esta tarea? Si se fijan, las aptitudes son medibles mediante exámenes o ejercicios. Uno puede medir si yo tengo aptitudes matemáticas, si tengo, en el mundo de la minería, si tengo aptitudes físicas para poder subir a la mina. Eso se mide, po. Y se mide o con test, que son psicométricos, perdón, que son test de habilidades ya y de conocimientos específicos, o con exámenes clínicos también, porque son aptitudes que son necesarias de poder demostrar. Pero estas aptitudes no son desempeño, po. O sea, que yo tenga capacidad para poder trabajar a 3.500 o 4.000 metros de altura, no significa que yo pueda desarrollar una pega a 4.000 metros de altura, significa que tengo la habilidad de poder hacerlo, que cuento con la herramienta básica física para poder hacerlo, pero tengo que tener el conocimiento para poder desarrollarlo. Y tengo además que tener la capacidad de actuar a partir de ese conocimiento desarrollando esta actividad. Entonces, en este ejercicio, cuando uno mira las aptitudes, claramente uno las puede medir, pero no son desempeño, pues son las habilidades que uno tiene, pero tiene que ponerlas en práctica. Por lo tanto, no es lo mismo saber hacer algo que hacerlo. Y aquí lo que vamos a medir es cómo hacerlo. Entonces, las actitudes, ya pasamos de la actitud. Las actitudes no son medibles, porque uno no puede medir la conducta psicológica de una persona en frente del trabajo. Uno puede establecer si tiene buen ánimo o no tiene buen ánimo, pero es una conducta subjetiva porque va a depender de lo que el otro me transmita y de lo que yo sea capaz de percibir. Pero es imposible de medir. No puedo establecer una medición y decir, yo necesito que en el rol y en la tarea que tú haces tengas la mejor disposición y un ánimo relevante para poder ejecutar la tarea. No, estamos fuera de cualquier ámbito de desarrollo en eso. Entonces, cuando entendemos todas estas cosas, tenemos que buscar solo aquellas que dependen de las personas que realizan las tareas. Y ahí está el centro de la evaluación. Porque solo vamos a poder responder de aquello que depende de ellos. Pues. No le podemos exigir a otro que se haga cargo de lo que en mayor o menor medida no le compete o no es capaz de generar. Así que
vamos a trabajar en una línea de entender cómo desarrollar las gestiones del desempeño que nos lleven a estas tareas. Y en esta definición, entonces, la posibilidad de evaluar o medir de forma, en alguna forma, es parte de la idea misma del desempeño. Si no somos capaces de medir, bueno, hay una métrica antigua que dice que si no es medible, no es mejorable. Entonces, aquí la conducta que no puede ser evaluada o medida no es desempeño, para poder entenderlo de buena forma. Entonces, la evaluación de desempeño como tal supone, entre otras cosas, la construcción de un diálogo constante sobre nuestro quehacer profesional, ese diálogo que permite tomar decisiones mejor fundadas y un mejor conocimiento no solo de la organización, sino que del otro que tengo sentado al frente, y donde vamos a tratar de explorar en este módulo la forma como desarrollar estos procesos. No vamos a construir un sistema de evaluaciones de desempeño, vamos a entender la lógica que lo sustenta y vamos a entender cuáles son las matrices que le permiten tener una lógica. Hoy día, a diferencia de 30 años atrás que las empresas construían sus propias evaluaciones de desempeño como estructura, hoy día existen aplicaciones. Y hoy día lo que hacemos es centrarnos en definir cuáles son los objetivos, cuáles son los indicadores que queremos armar, cómo vamos a armar el plan de mejora, cómo retroalimentamos, cómo evaluamos. Entonces, la evaluación de desempeño como tal hoy día supone, entre otras cosas, como les decía, este diálogo constante sobre el quehacer profesional. Y aquí vamos a entrar a explorar algunas cosas que van a ser relevantes. Vamos a entender dentro de este proceso de conocimiento de la gestión del desempeño, porque ya no va a ser la evaluación, sino que va a ser la gestión del desempeño, la forma como desarrollar objetivos y metas SMART. Yo asumo que le deben conocer este concepto de SMART que hace referencia a ser capaces de establecer objetivos, que están las siglas en inglés, ¿eh? Que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean realistas y que tengan una duración limitada. O sea, objetivos súper centrados en la realidad, que tengan coherencia, que sean simples, que sean alcanzables y que tengan un tiempo limitado en su desarrollo, porque si no vamos a transformarnos en la misión de la compañía, que no es el objetivo. Lo que queremos es un objetivo absolutamente específico. Vamos a trabajar sobre las líneas de análisis que nos van a permitir también entender cómo identificar los indicadores de desempeño más relevantes para poder responder a lo que efectivamente queremos medir. Pues hay indicadores que vamos a medir por defecto, pues, éxito o cumplimiento en venta, cumplimiento de métrica, cumplimiento de tasas de riesgo, tasas de productividad, tasa de accidentabilidad. Van a haber millones de cosas que están dadas por defecto y que vamos a trabajar objetivamente para ellas. Pero cuando medamos indicadores de desempeño vamos a tratar de también buscar qué conductas vamos a ser capaces de medir y cómo vamos a hacer que esas conductas se transformen en parte de la cultura de la compañía para poder desarrollar una cultura sustentable a lo largo del tiempo. En el proceso de identificación de indicadores, también vamos a ir entendiendo cómo tenemos que desarrollar los programas de retroalimentación. Las evaluaciones de desempeño hoy día o la gestión del desempeño hoy día, a diferencia de lo que era hace 20 años atrás, que eran una fotografía una vez al año donde el jefe te pasaba la cuenta por haber hecho bien, más o menos, o mal la pega, y que a muchos les costaba la pega o a otros les costaba un ascenso, hoy día son procesos recurrentes, son procesos que duran todo el año. Son procesos que están permanentemente siendo retroalimentados, son procesos 360, donde no solo interviene el jefe, sino que también pueden intervenir los subordinados, los pares, donde la visión del concepto organizacional es mucho más poderoso, por lo tanto la retroalimentación para el éxito es fundamental. La medición del rendimiento como tal hoy día ya no es la medición para decir si tienes continuidad o éxito laboral, es un proceso donde también se mide al jefe para saber si está haciendo correctamente los procesos de retroalimentación y si está guiando al colaborador al éxito que la compañía espera para el éxito del colaborador, que consecuentemente va a ser el éxito de la compañía. Entonces, vamos a trabajar también sobre esas líneas y vamos a ir estructurando una forma de entender este concepto de evaluación del desempeño y también de la productividad, por cierto. Y por último, vamos a visualizar cómo hacer carne, ¿eh? Cómo hacer objetivamente un programa de plan de mejoras, porque no sacamos nada con medir, no sacamos nada con darnos cuenta si estamos bien, más o menos o mal, si no somos capaces de buscar cómo corregir estos procesos. La retroalimentación lo que hace es irnos reenfocando y como reorientando en la línea de lo que tenemos que hacer. Pero el plan de mejora es el plan de trabajo que yo establezco cuando me doy cuenta que el resultado no está llegando a ser el esperado. Por lo tanto, el plan de mejora lo que va a buscar es tratar de rediseñar la forma de cómo enfocar el trabajo individual de algún colaborador que nos permita llegar al éxito que está definido para ese rango y para ese cargo. Como pueden ver, al igual que en el módulo de negociación, esto va a ser una exploración bastante amplia, ¿ya? Donde vamos a tratar de
adentrarnos en uno de los ámbitos que, en mi opinión, siendo un hombre de vasta trayectoria en recursos humanos, que es uno de los ámbitos quizás más relevantes de la gestión de recursos humanos. Un buen proceso de evaluación, un buen proceso de gestión del desempeño, tiene directa relación con el éxito corporativo. Por lo tanto, aquí vamos a tener una vista bastante más elaborada probablemente cuando terminemos este módulo, y que nos va a mostrar no solo cómo trabajar correctamente el proceso de evaluación, sino que también, en el caso que corresponda, les va a mostrar a cada uno de ustedes cómo son evaluados, que va a ser probablemente también un fruto extra de este proceso que les va a ir dando quizás alguna luz distinta respecto de cómo quieren ser observados por la compañía. Así que, bueno, ahí están un poco la vista de estos dos temas en una introducción bastante breve, pero que les va a ir poco mostrando por dónde me gustaría que pudiéramos ir enfocando esto a partir de cuáles son los objetivos del diplomado al cual se están incorporando. Ahora, solo como un dato extra nomás, como decía un profesor mío, como un adendum ahí, aprovechando el mundo de los contratos, justo hoy día me llegó un mail de un amigo con una estructura que hay un estudio que se hace todos los años, que es de Robert Half, que es una consultora tremendamente importante, que muestra las guías salariales 2024. No les voy a mostrar los sueldos, porque no es necesario, pero sí les quiero mostrar esto, porque este es un estudio que lo que hace es analizar la industria en general, ¿ya? Y muestra cosas que son extremadamente relevantes, no solo desde la perspectiva de cuáles son los sueldos que están en los distintos cargos, que me encontré con sorpresas interesantes hoy día, sino que también con identificadores de habilidades, con identificadores de conceptos que son extremadamente importantes hoy día para el desarrollo profesional en algunos ámbitos. El mundo de la administración de contratos como tal es parte del mundo de la ingeniería, o así está definido dentro de este estudio. Y fíjense, con gran sorpresa, ahí yo les fui destacando en la laminita, en la parte izquierda de la lámina, todos los ámbitos que son relevantes cuando uno entra en el mundo de la ingeniería, para poder tratar de buscar valor agregado. Si se fijan ahí, dice habilidades conductuales más relevantes, la comunicación, el trabajo en equipo, la visión de negocio, el compromiso, el liderazgo. Bueno, vamos a trabajar en eso. Ya la invitación es que entremos en esa línea también. ¿Cuáles son las certificaciones abajo que son más requeridas? PMI, metodología ágil, diplomados o maestrías, MBAs, PMI, PMI. Hay harto que aprender. Pero fíjense, sigo en la misma parte de ingeniería a la izquierda, cuáles son las carreras del futuro que esta consultora viene trabajando desde hace algún tiempo. Fíjense que aparecen especialistas en logística, en operaciones, en procesos de desalinización y en la gestión de contratos. La gestión de contratos hoy día no es una profesión. La gestión de contratos hoy día, no es una carrera, ¿ya? Es una profesión, es un acto de formación voluntario en el cual los que han querido involucrarse en este proceso han entrado. Y fíjense que, para sorpresa mía, no les voy a mostrar el cuadro de renta porque no me parece prudente nomás, pero fíjense que dentro del mundo de la ingeniería, los cargos más demandados están directamente relacionados con la administración y la gestión de contratos. Y los rangos remuneracionales están bastante bien posicionados, por lo tanto, están en una etapa probablemente donde este proceso formativo les puede abrir una puerta a los que no se las ha abierto ya, para poder entrar en un mundo o para poder profundizar su aprendizaje en un mundo que es extremadamente relevante, o a quienes están ya adentro para poder afirmarse, porque viene competencia, muchachos. Hay harto que están formándose hoy día en este proceso y hay muchos que están trabajando en esta línea. Entonces, hay harto que aprender. La invitación dentro de este diplomado tiene que ver con eso. Y cuando yo les decía hace unos minutos atrás que tienen harta vinculación estos dos módulos, fíjense, cuando miramos en el mundo de los recursos humanos, cuáles son las habilidades conductuales más citadas. Empatía, comunicación efectiva, organización, planificación, gestión del cambio, trabajo en equipo. La similitud de habilidades conductuales, de habilidades que puedan ser transformadas en conductas, ¿ya? En los procesos, tanto del mundo de la gestión de contratos como el mundo de la gestión del desempeño, son harto semejantes. Entonces, mi objetivo al mostrarles esto, primero felicitarlos por la buena decisión que tomaron de hacer este diplomado. Creo que van en la ruta correcta. Y mostrarles que efectivamente vamos a tratar de integrar un montón de cosas que yo espero que con el tiempo se transformen en herramientas que sean súper importantes para ustedes, que les generen procesos de aprendizaje, y no solo procesos de aprendizaje, sino que además les generen valor agregado a su trabajo. Así que yo con eso termino. Espero haber podido haberles entregado una visión un poquito más completa
de esta introducción, en alguna medida de conocimientos básicos, para que sepan en dónde nos vamos a meter. Y ciertamente invitarlo a hacer de esto un proceso, dentro del proceso de aprendizaje, un proceso bien proactivo de parte de ustedes. Yo, como les decía al principio, feliz de que intervengan, feliz de que interrumpan, no es una interrupción, es un aprendizaje disruptivo, que me parece que también es un concepto que vamos a ir conociendo en el transcurso de este diplomado, donde vamos a ir explorando aquellos ámbitos que les tienen que hacer sentido a ustedes. Yo ya me formé en algunas de estas cosas, por lo tanto, yo ya le encontré la lógica. Ahora la tienen que encontrar ustedes porque es parte de su proceso de aprendizaje. Así es que, bienvenidos a este diplomado. Si alguno quiere compartir algo, quiere preguntar algo, por favor, abiertos los micrófonos para que lo pueda hacer. Ok, entonces, bueno, con eso doy por finalizada esta introducción. Les reitero la bienvenida a este proceso. Va a ser un curso interesante, van a tener un grado de aprendizaje muy profundo, van a haber temas que van a ser un poquito más agrios que otros, pero sin duda al final, cuando tengan que ya desarrollar su proyecto, se van a dar cuenta que las herramientas que van a obtener les van a ir dando luces claras de cómo poder no solo construir este proyecto de título, sino que además cómo poder ir aplicando rápidamente muchas de estas líneas de aprendizaje en sus procesos naturales de trabajo. Así es que confiado en que pudimos tener algún grado de conocimiento extra hoy día, y invitándolos nomás a que en este proceso sean lo más partícipes posible, porque el aprendizaje es interactivo, así es que vamos a trabajar fuerte en eso. Yo con eso doy por finalizada mi tarea, mi clase como tal, ya esta introducción, y espero nomás cualquier cosa que a ustedes les parezca relevante que la puedan compartir. Y si no, estamos. Matías, perdón, está Ricardo ahí. Por ahí vi una pregunta, Ricardo, decían cuánto dura el diplomado. Ahí la aproveché de responder, Mario. Perfecto, muchísimas gracias. 7 meses. Muchas Perfecto. gracias, Mario. Excelente presentación, muy claro el mensaje. Nos vemos, que estén súper bien. Muchas gracias. Igual, muchísimas gracias. Que tengan una buena jornada. Buen descanso. Chao. Chao a todos. Adiós. Eso significa que vamos a tener que hacer.